En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Hola, Dios te bendiga. Gracias por seguir Cristo Venció. Arribamos al episodio número 10. No todo aquel que tiene oídos oye, y no todo aquel que tiene ojos ve. Vamos a conversar sobre la ceguera espiritual. La Biblia dice en Salmo 146:8, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. La ceguera espiritual le impide a la gente reconocer a Dios y a Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Es por ello que vamos a conocer sobre este tema y cómo salir de esta oscuridad y retomar el camino hacia la luz. La humanidad padece de una ceguera espiritual y esto no se refiere a una condición física, ya que muchos ven y creen solamente en cosas tangibles, es decir, visibles, lo que ven. Sin embargo, su mismo escepticismo y forma de vida les bloquea la capacidad de entender y reconocer que existen otras cosas que son parte del mundo espiritual no visible. La ceguera espiritual es especie de una discapacidad espiritual, la cual les impide reconocer que existe un Dios, quien está dispuesto a amarnos y ayudarnos siempre y cuando lo sigamos, se le pida de corazón y se le reconozca como un ser supremo. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque el Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ha resplandecido nuestros corazones para que seamos iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en la presencia de Jesucristo. Jesús es la luz del mundo, que nos guía en ese caminar para disfrutar de la vida eterna. Así no se puede ver físicamente. Sus promesas son fieles y verdaderas. Su poder y sus obras se manifiestan en los que lo siguen. En cambio, los que se niegan a reconocerlo y seguirlo, se quedan en la oscuridad de sus pensamientos y en las realidades de este mundo físico. Para entender más sobre esta condición de ceguera espiritual, vamos a leer acerca de los milagros realizados por Jesucristo a favor de 2 hombres ciegos de nacimiento. Primeramente vamos a leer en Mateo 9:27. Dice, cuando se retiraba Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de haber llegado a casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le contestaron, sí, Señor nuestro. Entonces les tocó los ojos diciendo, tal como han creído les sea hecho. ¿Qué vemos aquí? Que ellos tenían una necesidad, tenían ganas de salir de esa condición, tenían disposición y fe en Jesús. Entonces Él les dio vista. Esto nos enseña que nosotros desde nacimiento nacemos ciegos y en nuestra naturaleza hay un deseo de ver. Y si nos acercamos a Jesús, Él nos abre los ojos y empezamos a visualizar, a ver lo que antes no podíamos. Jesús sanó a otro ciego de nacimiento y los fariseos se enteraron y lo mandaron a llamar. En Juan 9:13 dice, llevaron entonces ante los fariseos al que anteriormente había sido ciego, porque cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego, era día de reposo. Entonces los fariseos nuevamente le preguntaron cómo había recibido la vista, y él les respondió, puso lodo en mis ojos, luego me lavé y recibí la vista.
Y decían algunos de los fariseos: este hombre no es de Dios, puesto que no respeta el día de reposo. Esto que leímos nos enseña que siempre hay gente incrédula, que van a cuestionar al que recibe la vista, al que sale de su ceguera espiritual. Y es allí donde te dicen: tú eres evangélico, ja, pero si toda tu vida tomabas con nosotros y hasta ayer nada más fumabas, o te drogabas, o robabas, o eras adúltero, lo que sea. Tú, cristiano, no, ¿qué va? ¿Cómo me vas a hablar de Dios y Cristo? Ya te volviste loco, no te juntes con esos cristianos que vas a parar en loco. Y esos fariseos de hoy en día son gente muy intelectual en el mundo. Científicos, supuestos eruditos, gente con 30 idiomas. Estudiaron en las mejores universidades, son millonarios, exitosos. Y ellos dicen: salimos del mono y no hay Dios. Es una energía, yo sigo a Dios a mi manera. A esa gente la Biblia los llama necios. En el Salmo 53 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero claro, también están los incrédulos humildes o normalitos que, aunque son gente normal, corriente, están en esa ceguera por falta de alguien que no sea ciego y les guíe a la luz. Y efectivamente, un ciego no puede guiar a otro ciego, pero cuando un ciego recibe la vista, el otro ciego no entiende nada de lo que le dice el otro que ahora ve. Aunque se lo explique, no lo va a entender, a menos que se disponga a confiar en lo que le dice el que ahora ve y le crea, y reconozca que necesita a Jesús para recobrar la visión. Y ahora sí, moverse en el camino correcto. En Jesús, que es el camino, la verdad, la vida, la luz del mundo. Isaías 35:5 dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Sin embargo, las personas que en su ceguera se nieguen a creer en Jesús y seguirlo, se quedan en la oscuridad para siempre. Y bien dice el dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Razón por la cual este tipo de personas no podrán ser salvadas de la oscuridad espiritual en la que se encuentran. Pero ¿sabes qué? Hay gente que se niegan a ver por miedo, porque saben que esta luz los va a confrontar y va a dejar al descubierto sus vidas, las cuales ya se han acostumbrado a vivir. Además de vergüenza, ¿a qué dirán los demás ciegos? Miedo a caer en una tentación y ser señalados. Y por supuesto, miedo al cambio, a lo nuevo, a lo desconocido. También hay ciegos chiflados que dicen ver, pero en realidad es en su imaginación, su ego, su excusa. ¿Y sabes qué? La tarea de Jesús es esperarlos para devolverles la vista a todos los que dicen ver, pero que realmente no lo hacen al no reconocer, seguir ni adorar a Dios como debe ser. Una persona que no cree en nada a nivel espiritual, que dice no existe Dios, sino que es una energía, un algo, nosotros mismos somos la vida, son gente totalmente ciegos espiritualmente y vivirán en las tinieblas, en esa oscuridad bajo el dominio de Satanás, hasta que no reconozcan a Jesucristo como su único Salvador y empiecen a seguirlo. Hechos 26:18 dice: para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Una de las cosas por las cuales la gente se niega a ver es la rebeldía.
El tipo de gente que solo quiere ver y escuchar lo que quiere oír y ver. Se niegan a la posibilidad de ver fuera de la oscuridad. Obviamente que otro factor en los incrédulos o ciegos espirituales es que la persona no quiere creer en lo que no ve, o sea, falta de fe. Y permanecen así hasta que sucede algo que los obliga a creer. Pero muchos ven un ratito a conveniencia para su beneficio o de un familiar y regresan a su ceguera. Volvamos a Juan 9, verso 35 al 41, se titula Jesucristo habla de la ceguera espiritual. La Biblia dice, Jesús se enteró de que habían expulsado al que había sido ciego y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que había sido sanado contestó y dijo, ¿quién es, Señor mío, para que yo crea en él? Jesús le contestó, tú lo has visto, y el que está hablando contigo, él es. Entonces él dijo, yo creo, mi Señor, y se postró y lo adoró. Luego dijo Jesús, para juicio de este mundo he venido, para los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Y escuchando esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, por cuanto dicen vemos, su pecado permanece. Querido oyente, cuando decidimos seguir a Jesús, empezamos a ver y notamos que efectivamente es el camino. Ahora entiende que seguir a Jesús es el inicio. Que por cierto, si no sabes cómo seguirlo, te invito a oír nuestro episodio número 8. Segunda de Corintios 3:16 y 17 dice, cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado, porque el Señor mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Seguirlo es el inicio a ver, y ver es ser libre, y seguirlo implica que debes leer su palabra, debes tener comunión en oración, conversar con Él, indagar en su palabra. Porque dime tú, ¿cómo un bebé crece sin leche? ¿Cómo un niño aprende a caminar sin un guía a su lado que le ayude? ¿Cómo un niño aprende a leer, escribir y más sin un maestro que le enseñe? Si usted no se convierte en un discípulo de Jesús y no tiene búsqueda de Dios, entonces, ¿cómo te alimentas de conocimiento? ¿Cómo vas a guiar a un ciego si es que tú no has aprendido ni a caminar? Sigue en el mismo lugar que el ciego. Entiende que Dios quiere usarte y va a usar lo que tú conoces para revelarte cosas, pero debes conocer algo, si no, ¿cómo podrás acceder a eso? Por tanto, debes aprender y para eso debes leer y escuchar. Bien dice en Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse pues como hijos de luz. Vamos a repasar ahora. El Señor abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos y ama a los justos. La humanidad padece de una ceguera espiritual. La ceguera espiritual le impide a la gente reconocer a Dios y a Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Se abrirán los ojos de los ciegos que deseen ver. Seguirlo es el inicio a ver, y ver es ser libre, y seguirlo implica que debes de leer su palabra, debes tener comunión en oración, conversar con Él, indagar en su palabra, escudriñarla. Sin embargo, las personas que en su ceguera se niegan a creer en Jesús y seguirlo, se quedan en la oscuridad para siempre. Déjame contarte sobre mi experiencia en este caminar con Jesús. Afortunadamente, desde temprana edad he podido ver. No he sido un ciego espiritual. Sin embargo, durante muchos tiempos, años, no aprendí a caminar, no aprendí.
no aprendí a escribir, no avancé, no aprendí a sumar y restar espiritualmente hablando. Por ende, a los ciegos solo les comentaba que era genial ver, pero sin conocimientos más profundos ni avances con el cual poder animarles a ver la luz. Pero ya ves, las cosas cambian. Gracias a Jesús, puedo decirte que ya sé caminar, ya sé leer y escribir, ya sé sumar y restar. Pero la vida espiritual es mucho más que eso. Es profunda e infinita como nuestro Creador. Ando siguiendo a mi Maestro, Jesús, el cual me va guiando, enseñando, y lo mejor de todo es que tengo vida eterna mediante Él, para alimentarme de conocimiento eternamente, y con un cuerpo eterno, joven, incorruptible y lleno de vida. Te habló Edwin Tineo. Recuerda que en el mundo tendremos aflicción, pero tengan ánimo, que Jesús venció al mundo. Cristo venció.